Que el Señor Jesús me los bendiga a todos mis hermanos nuevamente. Les mandamos un cariñoso saludo a todos aquellos que verán este video, a todos nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey y Salvador, y también aquellos que se añadan para ver el video, ya sean que es su primera vez o segunda o la que sea, pero les mandamos un cordial saludo esperando que el Señor los bendiga, los guarde y les provea todas sus necesidades. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora, dándole culto nuevamente al Señor, alabanza, adoración. También estudiaremos nuevamente la palabra del Señor. Amén. Así es que vamos a empezar cantándole al Señor unos cánticos para empezar el servicio al Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias una vez más porque estamos aquí delante de tu presencia. Bendice a cada hermano, Señor, que esté en sus casas, su familia, donde quiera que están, Señor, aunque no nos podemos reunir, pero somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor, tu bendición está sobre nosotros cada día. Gracias, Señor Jesús. Amén. Nombre levantaré. Mostrarnos la luz de tu trono a la cruz.
fuera de ti. Sí, Señor. Aleluya, sí, Señor. Y tu misericordia, Dios, incomparable es. Tu fidelidad, Señor, es difícil de comprender. Tu misericordia, Dios, incomparable, incomparable es. Y tu fidelidad, Señor, es difícil de comprender. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu amor por mí. Y quiero agradecerte, Dios. Agradecele con tu vida, dándote mi amor. Toda mi adoración, todo mi corazón, Señor, lo rindo a tus pies, Señor. Solo a ti daré, sí, mi Señor, todo mi corazón. Grande es tu amor, Señor, muy grande, Señor, grande es tu amor por mí. Y quiero agradecerte, oh Dios, dándote mi amor. Quiero agradecerte, oh Dios, dándote mi amor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Muy bien, que el Señor los bendiga a todos mis hermanos. Vamos a leer ahora las Escrituras. Vamos a empezar con la Escritura que está en Apocalipsis, capítulo 22 y el verso 7 en adelante. Capítulo 22 de Apocalipsis y el verso 7. Veamos rápidamente ahí. El último capítulo de Apocalipsis, capítulo es el 22 y el verso 7. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús, dice: He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Que guarda, ¿verdad? En este caso, las palabras que Jesús enseñó, las palabras de promesa de vida eterna. Entonces Jesús dice aquí yo vengo pronto, y bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Verso 17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Hasta ahí nada más. Pero leo también el verso 20, que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Lindas escrituras que hemos leído en este día, en esta hora donde el Señor está reafirmando sus promesas que nos habló a través de los evangelios, a través de sus enseñanzas, de que Él nos prometió una vida eterna, una salvación tan grande, un lugar para nuestras vidas, un lugar para nuestras almas que Él está reservando, un lugar que Él está preparando para que estemos con Él para siempre. Y precisamente aquí en este libro que hemos leído de Revelación, el Apocalipsis, la revelación de Jesús, el Cristo, y precisamente en el último capítulo el Señor nos habla y nos dice que Él ya viene pronto, y que son bienaventurados o felices aquellos que guardan las palabras de la profecía de este libro, o sea que no están dudando, que no las han desechado, sino que han confirmado sus corazones esperando en la promesa de su redención. Precisamente las enseñanzas de Jesús nos enfocan y nos enseñan no solamente de que nos libertó del pecado, de que nos libertó de vicios, de que nos dio una transformación a nuestras vidas terrenales, pero nos enseña que hay algo más que esta vida terrenal. Él decía, mi reino no es de este mundo. Él enseñaba que debemos poner los ojos o la mirada en las cosas de arriba, donde están las cosas celestiales, eternas. Nos enseñaba que teníamos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es más, decía que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz, fe en el Espíritu. Hablando de que hay una vida eterna, ¿verdad? Pero que es necesario creerla de tal manera que la vivamos como que la hemos recibido, con una fe confirmada de que cualquier día de esto podemos partir de esta tierra, de este mundo, y estaremos con el Señor. Y voy a hablar de este tema, de que hay vida después de la muerte. Sé que para un creyente pues es fácil entender, pero para mucha gente que no conoce esta verdad del Evangelio, pues llegan a creer que sí hay Dios, que hay, en fin, un creador y que hizo el universo y estas cosas. Pero para mucha gente han llegado a pensar que todo termina en esta vida, que pues todo aquí está en esta tierra, tanto la felicidad como el tormento, el castigo. Y no tienen una idea, una enseñanza, una ideología de que segura en su corazón de que hay algo más, o mucho menos que hay vida después de la muerte. Y quiero hablar de este tema hoy, de que precisamente al esperar al Señor Jesús, al saber que Él viene pronto, al estar preparados, es porque creemos que hay una vida después de la muerte. Ahora, quiero también introducir esta enseñanza para el pueblo de Dios, para los creyentes,
¿verdad? Los de fe en el Señor Jesús, aquellos que han creído en el Señor Jesús, que para muchos tal vez en su fe han sido salvos y han creído en Él. Y muchos se pueden desanimar en momentos de tempestades, en momentos de dificultades, porque cuando viene la prueba, viene la aflicción, puede venir también la duda o la falta de fe para creer que Jesús está a tu lado, que serás prosperado, que serás bendecido en medio de esa prueba, pero también para afirmar tu corazón a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, que nos toque nuestras vidas, nuestros corazones a través de su palabra, que debemos estar confirmados viviendo de que seguro resucitaremos y viviremos con el Señor para siempre. Amén. Voy a empezar a introducirme en unas escrituras para poner un contexto, me respalde un poco las escrituras para enseñar. En Tito 2:13 dice así en esta versión, dice: esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesús el Cristo. Para los verdaderos creyentes en esta fe en el Señor Jesús, son aquellos que están esperando aquella esperanza viva, aquella esperanza bienaventurada. No una esperanza media que si cree o no cree, sino una esperanza viva, bienaventurada. Y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesús el Cristo. En pocas palabras, nuestros hermanos que nos trascendieron antes que nosotros pudieron vivir con una fe segura, que estaban esperando aquella manifestación gloriosa del Señor Jesús, que Él prometió que volvería nuevamente, y murieron con una fe tan firme, segura. Esa era su esperanza y la estaban esperando todos los días. También en 1 de Pedro capítulo 1 y el verso 7 dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual perece, mas sin embargo es probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesús el Cristo fuere manifestado. Fíjese, yo entiendo, usted ya es creyente, tal vez lleva un poco tiempo. Voy a hablarle o dirigirme a alguien que es un joven, un niño en la fe, y ha creído en Jesús a través de lo que hizo en su vida, una transformación, incluso un milagro de sanidad, un milagro según el que haya hecho en su vida. Y usted es un creyente, usted es una criatura nacida de nuevo en el Señor Jesús, nacida de Dios, pero le falta la maduración tal vez para llegar a entender de que las pruebas, las luchas, las dificultades que habrá de pasar en esta vida le van a enseñar un proceso de madurez. Y ese proceso de madurez el Señor lo llama que su fe sea probada como el oro que es probado en el fuego. Y el oro, aunque es perecedero, pero es probado en el fuego. Pero nuestra fe tan preciosísima debe ser probada también en el fuego de las adversidades en la vida, como creyente, como hijo de Dios, para que en el día que el Señor sea manifestado, cuando el Señor Jesús fuere manifestado, esa fe sea hallada en alabanza, en gloria, en honra. Que no se hable de usted o de mí que nuestra fe fue una fe menguante, una fe muerta, mucho menos, sino una fe que nos llevó a darle alabanza a Dios.
nos llevó a darle gloria a Dios. Para aquel día cuando el Señor fuera manifestado, esa fe nos confirmará que realmente creíamos en Él, pero no solamente por un milagro, sino que creíamos hasta esperar su venida. Lo digo porque hay experiencias de que cristianos que han abandonado el camino del Señor, se han apartado y como que su fe no creció. Cuando vinieron las pruebas, en vez de que se convirtieran en alabanza y en honra a Dios, ellos dudaron, ellos flaquearon, volvieron atrás. Pero el propósito del Señor Jesús siempre fue enseñar que debíamos de permanecer arraigados en Él y perseverar hasta el último día, hasta el fin, dijo. Una fe sólida. El Señor Jesús dijo precisamente de esa promesa de vida eterna que tendremos al lado de Él, como leímos en Juan 14, ese día, la enseñanza pasada, que Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, ya os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, y cuando viniere, vendré y os tomaré a mí mismo. A mí mismo quiere decir alguien que se ha conectado en esa misma fe. No viene a buscar a un extraño, no viene a buscar a uno que anda divagando en su fe. Como dijo el apóstol Pablo y Pedro, de una semejanza de nubes sin agua que son movidos de aquí para allá por todo viento de doctrina, no. Sino que Jesús dijo: yo vendré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el Señor sí nos empezó a enseñar desde como un bebé, un niño, y es bueno ser un bebé espiritual, un niño recién nacido, pero son etapas donde el Señor nos trata y nos está enseñando y educando, para que lleguemos al nivel de madurar, de entender, comprender, visualizar, discernir el propósito del Señor en nuestras vidas, la palabra de Dios, guiándonos, enseñándonos, conduciéndonos. Déjeme introducirme en una historia donde nos habla precisamente de que hay vida después de la muerte. En la historia de Lázaro, hermano de María y de Marta, o de Marta y María, el Señor Jesús nos da una enseñanza que hay vida después de la muerte. Dice la Escritura, lo voy a parafrasear, dice que cuando Lázaro enfermó, Marta y María le mandaron a decir al Señor Jesús: tu amigo, el que amas, está enfermo. Lo mandaron llamar. Y cuando Jesús recibe la noticia, dice que él estaba lejos de Betania, la aldea donde vivían Lázaro, María y Marta, por causa de que lo buscaban para matarle ya. Entonces él se ha ido a predicar a otras regiones, le llega la noticia y los discípulos oyen el comentario, oyen la noticia, pero él se queda intencionalmente 2 días más, dice que se quedó. Intencionalmente. Después de 2 días el Señor le dice a los discípulos: vuestro amigo Lázaro duerme. Tomás, llamado Dídimo, contestó y dijo: bueno, Señor, si duerme, está salvo, o sea, está recuperando su salud, está bien. Entonces Jesús, viendo que no entendía lo que le quería decir, les habló claramente y les dijo: no, sino que Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes que no estaban allí para que creáis. Mas ahora vamos, dice, voy para despertarle. Cuando él habló de esto, de que le iba a despertar, precisamente no era de un sueño común, sino que estaba muerto e iba a resucitarle. Después de esto dice, cuando llega
cerca de la aldea, las partes de afuera. Dice que entonces se enteraron la familia, Marta y María, y Marta fue primero al encuentro de Jesús. Y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo en el capítulo 11, verso 13: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso significa que hay vida después de la muerte. Y ese es el propósito del Señor, enseñarnos que la muerte no tiene poder para quitar nuestra vida eterna, que será al lado de Dios, al lado de su eternidad. Ahora Él le hace una pregunta: ¿crees esto? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso quiere decir que si alguien ha quedado vivo para el día de la manifestación que el Señor hará, que vendrá nuevamente, para aquel que viva tampoco morirá eternamente. ¿Sí? Ahora, ya cuando están frente a la sepultura, Jesús le dijo: quitad la piedra. Entonces Marta vino y le dijo: no, Señor, porque ha muerto ya hace 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho pues que si crees verás la gloria de Dios? Como que este nivel de fe y de entender los pensamientos de Dios son un poquito más arriba, más adelante, o más, ¿cómo podría decirle? Más espiritual, no sé si acomodarlo así. Más madurez, más confianza en Dios. Porque Jesús ya le había tratado de enseñar que iba a resucitar a Lázaro. De hecho, el contexto dice que eso iba. Marta no lo sabía, pero Jesús le dice: yo soy la resurrección. No necesita esperar hasta el día de que todos se levantarán los muertos a resurrección para presentarse delante de Dios. Porque también en el día cuando el Señor se presente, los que estén vivos no morirán eternamente, sino que vivirán eternamente. Así es que tanto el que murió como el que viva, para el Señor no muere. Para el Señor está como dormido. Está como en un sueño de un reposo. De hecho, la otra historia que nos habla la Biblia de la hija de Jairo, cuando el Señor llegó a casa de Jairo, dice que ya los demás estaban en luto, estaban llorando, estaban en tristeza, porque la niña había muerto. De hecho, el comentario llegó aún antes que Jesús llegara a su casa, y Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Cuando llegan ahí, Jesús le dice: ¿por qué lloran? Le dice a la multitud: la niña no está muerta, sino que duerme. Porque Dios, que nos mira del otro lado de la muerte, nos mira vivos. Muchos humanos podemos pensar que al morir físicamente, pues no tenemos conocimiento literal, físico o mental, de que alguien vaya y venga y nos testifique y nos enseñe, nos traiga evidencia, fotos o algo, grabaciones de que hay vida después de la muerte. No lo hay. Bíblicamente hay historias que nos narra de unos que fueron a un lado y otros a otro, pero son parábolas, son historias bíblicas. Por eso el hombre muchas veces no llega a racionar con Dios y a creerle tal cosa a Dios. Y eso puede entrar hasta en algunos creyentes todavía un poco débiles, un poco pequeños en la fe. Por eso la intención de esta enseñanza es que el Señor aumente en su corazón el entendimiento. La gracia de Dios llegue a empaparnos y el propósito de Dios se cumpla. Que Él no solamente vino a este mundo para sanar al leproso, para dar vista a los ciegos, para libertar a aquellos cautivos de cualquier vicio, cualquier pecado,
sino que Él nos vino a dar una vida eterna, y esa vida tenemos que visualizarla. Puesto que Él nos ha dicho que aunque estemos muertos, no estamos muertos, sino que viviremos. Cristo resucitó, hermanos. Esa es la certeza y la fuerza de nuestra fe. Creemos en un Cristo vivo, en un Cristo que está sentado en majestad, que se levantó de aquella muerte o de aquella tumba. La tumba quedó vacía. Ese es el gran poder de nuestra fe, el Evangelio, porque como dice la Escritura, que nosotros hemos vencido en el mundo por medio de nuestra fe. Pero esa fe tiene que estar sólida. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús y Salvador, resucitó. Él se levantó de entre los muertos. Él vive. Déjeme dar otro ejemplo también, que incluso los apóstoles también quedaron como, no sé cómo expresar la palabra, si dudando, si un poco impresionados cuando la muerte del Señor Jesús, especulando tal vez si sería cierto lo que Él decía de sí, de que resucitaría al tercer día. Por sus mentes tal vez pasaban un montón de pensamientos. ¿Será que sí o qué pasará? Mira, hermano, ¿y por qué si eran los apóstoles? Eso es para que vea que el Señor procuró y trató siempre no solamente de enseñarnos, como dije en un principio, que Él vino simplemente a morir por los pecadores, sino que nos enseñó más todavía que eso. O nos está enseñando a que no debemos